El mayor enemigo del campo es seguir haciendo lo de siempre. Durante años, miles de ganaderos han trabajado duro, han dado todo, pero aún así, los suelos se agotan, el pasto no alcanza, los animales no responden. ¿Y si el problema no fuera la sequía, ni la genética, ni los insumos? ¿Y si el verdadero problema fuera el diseño del sistema? Eso que nadie nos enseñó, eso que hemos normalizado, los partos difíciles, las vacas flacas, los becerros livianos. Pero todo eso se puede revertir. Y eso es exactamente lo que estás por aprender aquí. Daniel Suárez no viene a darte fórmulas mágicas. Viene a mostrarte cómo recuperar el control del rancho desde el suelo hasta el último becerro. Con principios regenerativos, con manejo estratégico y con animales adaptados a tu realidad. Bienvenido a Levantemos el Rancho. Tu transformación empieza hoy. Hola, hola, buenas noches. Estoy más que contento, feliz, súper feliz. Hoy vamos a hablar de dos temas fantásticos. Hasta la cámara se vuelve loca cuando me alegro así de esta manera. Y es porque hoy tenemos una súper invitada, alguien que admiro un montón, hablando de la cosecha de agua. ¿Qué es eso de cosecha de agua? Nos preguntaban ayer a mil veces. ¿Qué es eso de cosecha de agua? ¿Cómo es eso que se cosecha el agua? Hoy tenemos a Raquel Gómez, experta en cosecha de agua con la técnica Keyline, y también Daniel Suárez va a estar respondiendo muchas de las preguntas que nos hacen con respecto a la implementación de la ganadería regenerativa y los problemas que tenemos en la ganadería en total. Así que, sin más preámbulos, les voy a traer primero a Daniel Suárez. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, compadre? Aquí andamos, ya listos, ya puestos. Sin mentira ninguna, Daniel Suárez y Raquel Gómez son dos de las personas que más admiro en el tema de la agricultura y la ganadería sostenible. Dos de las personas en el mundo que más admiro, y para mí es un gran honor traer a Raquel también acá y estar los tres juntos en esta presentación. Me emociona mucho realmente. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto, buenas tardes. Pues estoy bien, muy bien, feliz de estar aquí con Daniel y contigo con tanto entusiasmo, la verdad es que me lo contagian, ¿eh? Qué bueno. ¿Cómo no estar? Con el éxito que sé que están teniendo, ¿no? Qué maravilla que estén llegando a tanta gente, la verdad es que hace falta. Y pues muchas felicidades por este gran esfuerzo y este gran proyecto, ¿no? Y aquí estoy para sumar en lo que pueda. Exacto. Exactamente eso que dices. O sea, el éxito no es que solamente que mucha gente se está escribiendo, que se agradece, que todo, sino a la cantidad de personas que estamos llegando. Y ese éxito no es nuestro, es que la gente realmente quiere cambiar. Hemos identificado problemas reales, y la gente se siente identificada con esos problemas, y bueno, esa es nuestra misión, llegar a cada vez más ganaderos, más agricultores que tengan ese problema para poder resolver. Así es, Y por eso estás acá. Uh-huh. Y por eso estás acá, Raquel. Mucha gente no tiene conciencia del problema que significa no saber lo que tú sí sabes. Y es muy sencillo, ¿eh? Como vamos a ver todos, es realmente sencillo, ¿no? Aprender a manejar el agua es bastante sencillo, solo hay que comprender unos principios básicos y aplicarlos, ¿verdad? Si me permites tantito, Freddy, Raquel, antes de que se arranque, Raquel, con todo el punch, quiero darles un previo, digamos así, a todos que están aquí escuchándonos y viéndonos. Normalmente, ¿cómo gestionamos el agua? En realidad no la gestionamos, simplemente esperamos que caiga del cielo y listo, ¿va? No pensamos si la vamos a infiltrar, cuánto va a infiltrar, ese concepto no nos pasa ni por la cabeza. Y menos nos pasa por la cabeza que haya técnicas, estrategias que nos permitan cosechar más agua todavía. ¿Sí? A lo más que llegamos cuando pensamos en cosecha de agua, que de hecho es un término que no se usa normalmente en todos lados, no se usa el concepto de cosecha de agua,
pero a lo más que llegamos son represas o jagüeyes, ¿no? O bordos que le dicen en otro lado, básicamente. Y pensamos en el agua como recurso para que tome el ganado y punto, ¿sí? La otra gestión que hacemos del agua es el riego. Y párale de contar. Y normalmente viene con un gasto energético potente. Cuando estamos regando, sea de un pozo, de una represa, donde sea, normalmente tenemos que mover el agua con algún motor de alguna manera. Son muy poquitos los casos en donde básicamente abren compuertas y llega el agua, ¿no? Digo, a menos que esté en un distrito de riego, que sí sucede eso, pero de la manera natural, digamos, no sucede, ¿no? O sea, con que te pasa un río y abres una compuerta y ¡pum! Fluye el agua, no. Es muy difícil. Debe haber casos, pero muy puntuales, pero el resto de ganaderos mortales no tenemos esa condición, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me presentaron este tema por primera vez, dije, suave. A ver, ¿cómo está esta vez? Explíqueme este asunto. Y no me voy a meter en el tema, obviamente, Raquel, para que tú lo digas completo, pero yo sigo sigo queriendo y con la gran, o sea, imagínate, Raquel, poderte haber metido o poderte meter en la cabeza de Yeomans cuando descubrió todo esto. Diablos, qué capacidad de este señor, ¿no? De descubrir esos elementos en el paisaje que te definen todo, ¿no? Sí, así que sí, por eso yo digo que es un genio. Sí, es un genio. Es un tema espectacular, y así como que fue el segundo día, el martes, que les puse vacas que parecían vacas y toros que parecían toros, y luego al revés, y se quedaron así como que wow. ¿Sí? Y ya no van a volverlo a ver las vacas y los toros de la misma manera. Ahorita que Raquel les platique, créanme, van a ver el paisaje muy diferente. Muy, muy diferente. Así que, Raquelita, bienvenida. Es todo tuyo esto. Muchas gracias. Bien. Vamos a presentar aquí valga la redundancia, la presentación. Vamos a mostrar acá, la que trajiste preparada. Y no sé si, Raquel, tú dentro de tu presentación, porque no la hemos visto, explicas por qué es necesario esto. ¿O quieres hacer un previo antes? Sí, claro, sí. Sí, esa es la primera parte de la presentación. Genial, entonces te dejo. Sí, lo primero es hacerles la pregunta a todos los que me están escuchando, que sé que son muchos, no los veo a todos, pero sé que son muchos y que vienen de diferentes partes o están escuchando de diferentes partes de seguramente de Latinoamérica y no sé si de otros continentes, pero ¿cuánto llueve en tu terreno? Les pregunto. ¿Ustedes saben cuánto llueve? Y me refiero a cuánto llueve en el año, la precipitación anual media. Ahí pueden, si quieren, escribirlo, mencionarlo, y si no, pues no hay problema. Lo que les quiero hacer reflexionar es que sea poca o sea mucha agua, lo importante es qué hacemos con esa agua, ¿no? Por ejemplo, 200 milímetros es lo mismo que 200 litros por metro cuadrado. Eso es muy poquita, entre comillas, muy poquita cantidad de agua. Es lo que llueve en el semidesierto, aquí del norte de México. Y bueno, pues como ganaderos, gentes del campo, seguramente todos tengan en sus bodegas un tambo de esos, un tanquecito de agua de 200 litros. Imagínense que esos 200 litros los meten ahí y los vierten en un metro cuadrado de suelo. Bueno, eso es lo que yo vería en caso de que les cayeran 200 litros por metro cuadrado al año, que es poquísimo. Ahora imagínense si llueven, a Samuel Pérez le llueven 800, como está diciendo, a 1500, 800 litros son como 4 de esos en un metro cuadrado. Un metro cuadrado todos sabemos lo que es, ¿no? Entonces, ¿es poca o es mucha agua? Realmente, muchas veces nos llueve mucho más de lo que tenemos conciencia, ¿verdad? El problema es que dejamos escapar el agua. Sí, bueno, aquí están escribiendo personas seguramente de Centroamérica, que les llueven 1500, 1600, incluso si me están escuchando personas de Costa Rica,
donde voy a hacer un diseño próximamente, me dijeron que les llueve como 3.500, ¿verdad? Esos son muchos tambos de esos de agua en cada metro cuadrado. En España, 450 o 600. 600 son 3 de esos en un metro cuadrado. No es poca agua. Fíjense que aquí en Zacatecas, que es semidesierto también, es una zona muy árida del centro norte de México, con esa cantidad de agua levantan una cosecha de maíz al año, ¿sí? Para que dimensionen un poco. Con 300 litros por metro cuadrado. Es que levantan esa cosecha de maíz. Ahora ustedes, como ganaderos, que son la mayoría de los que me están escuchando, les pregunto, ¿dónde quieren el agua? ¿Dónde quieren el agua de lluvia? Daniel mencionaba en los bordos, en los reservorios, en los tanques de riego. ¿Pero dónde la quieren verdaderamente? Pues la quieren en el suelo. El suelo es el lugar donde necesitan el agua, ¿sí? No quieren que se escape, no quieren que se vaya por los arroyos ni por los ríos, la quieren en el suelo. Y eso se consigue, pues, incrementando la infiltración, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo se hace eso. Les paso esta imagen que tomé el año pasado, en mayo, en una zona de Jalisco, por donde yo vivo. ¿Cuánto creen que llueve ahí? Pareciera un semidesierto también. Bueno, pues ahí llueven sobre 1,000 o 1,000 y pico litros, es por Ciudad Guzmán, por metro cuadrado al año. Pero sin embargo estamos viendo un desierto, ¿no es cierto? Lo que vemos ahí es el resultado, no es porque sea la época seca, que sí, que era la época seca, ni porque sea una sequía, es el resultado del manejo que se ha hecho durante la época productiva, durante las lluvias, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse qué está pasando, ¿no? Fíjense en esta otra imagen, aquí no llueven 1,000, llueven entre 600 y 800, pero ahí todavía es más grave lo que está ocurriendo. Ese señor, con esa manada de vacas, está haciendo algo que es, pues no está entendiendo en realidad su terreno, no está entendiendo que está permitiendo un área de descanso de las vacas en el cauce de un arroyo, ¿sí? Y hay que entender, y esto nos lleva un poquito al concepto de diseño y de paisaje, que el paisaje, el territorio, pues tiene diferentes zonas y hay unas con una vocación aptas para unos usos y otras para otras, ¿no? Y hay que entender dónde sí y dónde no hacemos unos u otros usos, ¿no? Y por ejemplo, los cauces de los arroyos pues son áreas terriblemente o tremendamente sensibles que no debería permitirse el descanso de los animales, ¿no? El pastoreo. Deberían estar siempre cubiertas de vegetación y sí que puede pasar el ganado, pero puntualmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre en los campos y las áreas ganaderas de la mayor parte del mundo? ¿Por qué el agua de lluvia ya no se infiltra y escurre arrastrando el suelo? Bueno, vamos a ver 3 causas principales, yendo de lo particular a lo general o de lo más micro a lo más macro. Una es el manejo que se hace del suelo. Los suelos están compactados, están degradados, están envenenados, llenos de químicos, y eso es una de las causas, están faltos de microbiología, por lo anterior, ¿no? Es una de las causas por la que el agua no puede penetrar. Los suelos están sellados, y si los suelos se sellan por estar desnudos, faltos de vegetación, pues el agua llega y no penetra, no se infiltra, sino que escurre. Y recordemos, ¿dónde queremos el agua? La queremos en el suelo. La queremos en el suelo para beneficiar a las plantas, para que el suelo se llene de agua, que las raíces lo aprovechen y después la que sobra, si se hace un buen manejo, ese agua penetre en los mantos acuíferos y salgan los manantiales, ¿verdad? Bueno, entonces la primera causa es el manejo que se hace del suelo. La segunda gran causa es muchas veces la dirección de siembra. Sembrar en líneas rectas, siendo que en la naturaleza no hay líneas rectas, sino que son todo curvas, sembrar en líneas rectas sin saber, intentando, pero sin saber a dónde apuntar el tractor, y casi siempre es de arriba para abajo, lo que provoca es que cada una de las líneas de siembra se convierte en una línea de agua
y por ahí pues escurre el agua de lluvia y se lleva el suelo, ¿verdad? Eso provoca erosión también, eso provoca falta de infiltración. Esa es la segunda causa. Y la tercera, Daniel, ¿estás? Y sí, si me dejas acotar algo aquí, Raquel, claro. porfa. De las razones que me he topado por todos lados, son 2 razones básicas de por qué sembrar en una dirección. Ujú. Y no perpendicular a la pendiente, no atravesado en la pendiente. Olvídate de curva a nivel, ¿no? Atravesado en la pendiente. Básicamente 2. Una, que sí tiene sentido, pero también hay prioridades. Es que el sol pasa acá y se van a sombrear. Sí, compadre, pero el sol sale todos los días. El agua no la tienes todos los días, güey. Ajá. ¿Sí? Y si lo que cae lo saca rapidito porque las hileras de siembra son hacia abajo, pues son canales de desagüe, básicamente, ¿no? Entonces Así. haces que se vaya el agua y no solo el agua, todo lo que pueda arrastrar, ¿no? Y la otra, esa es la primera causa, ¿no? El primer pretexto, por así decirlo. Ajá. Y el segundo, no es que así en esta dirección es más larga la vuelta, entonces hay menos maniobra con el tractor. Ujú. Y se sabe, María, hermano. ¿Y sabes la maniobra que te vas a aventar con un suelo seco, dañado, sin microbiología y sin materia orgánica? Ay, papá. Se pone linda esa maniobra que tienes que aventarte. Sí, y es Sí. que todo agricultor o todo ganadero que siembre se enfrenta a la tarea de saber a dónde apunta la chancla, ¿verdad? Y no es fácil. Sí. O sea, hay que estudiar un poquito de topografía, hay que estudiar un poco de diseño hidrológico, muy poquito para entender cómo hacerle, ¿no? Pero sí, lo que hay que saber es que no hay que sembrar en líneas rectas, eso seguro, ¿no? Bueno, Así eso lo es. explicamos. Listo, continúale, Raquel, ya nada más quería acotar eso. Sí, claro que sí, gracias. Y interrúmpeme las veces que veas oportuno, por favor. Bueno, la tercera gran causa es un poquito más macro, ¿no? Y es una falta de diseño en general o un mal diseño de las propiedades, igual por falta de entender la forma del terreno y por falta de saber un poquito de diseño hidrológico. Al no hacer un buen diseño, lo normal es ubicar caminos, cercas y otras infraestructuras que no consideran justamente la topografía, la forma del terreno y que cuando llueven se convierten en toboganes de agua. Cualquiera de estas infraestructuras lineales, aunque no sean en líneas rectas, pero en líneas, juntan el agua y la desaguan. Entonces, no solo están provocando pérdida de agua, sino también pérdida de suelo. ¿Y cuánto les cuesta el mantenimiento de estos caminos? Yo les pregunto, porque un gasto anual fijo es arreglar los caminos que el agua rompe, ¿verdad? Eso es otra de las grandes causas. En definitiva, estamos en un círculo vicioso por el que sin agua pues no hay plantas y no hay infiltración y ocurre lo que mencioné antes. No se recargan los acuíferos y por consecuencia pues no hay no hay manantiales, etcétera, ¿no? Pero hay solución. Hay solución a este gran problema que, fíjense, a mí esta imagen me gusta mucho. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Esa es una imagen aérea de las costas de Jalisco en época de lluvias. Esa tierra que vemos que está en el mar es tierra que debía estar en nuestros campos y la estamos dejando ir. ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto nos cuesta como sociedad, como humanidad, devolver esa tierra a los campos de cultivo y a las áreas de pastoreo? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer este señor con esta cárcava gigantesca provocada por un mal manejo del terreno? Se pregunta, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta, hay muchas respuestas, hay muchas técnicas de cosecha de agua, unas funcionan, otras no, pero la respuesta holística, por así decir, la respuesta completa de diseño hidrológico, nos la dio este señor, Parcival Jomans, que yo decía que era un genio, realmente creo que lo fue, australiano que vivió y nació en el siglo pasado, murió en el año 84, y él, después de estar muchos años trabajando en las minas, se encargaba de mover el agua de un lado para otro, fue el primero
en descifrar cómo se mueve el agua en el paisaje y cómo poder moverlo a pequeña, gran y mediana escala en los campos de cultivo y en los campos ganaderos, ¿verdad? Entonces a él le debemos el concepto del keyline, que vamos a hablar un poquito del keyline o línea clave. Y bueno, pues debo mencionar que la persona, y me encanta mencionar que la persona que trajo este concepto, que trajo este sistema de diseño a este lado del mundo, a Latinoamérica, al mundo hispanohablante, fue Eugenio Gras, mexicano, fue mi marido, falleció hace 5 años. Él pasó largas temporadas en Australia y ahí estudió este sistema de diseño. Escribió un libro basado en las enseñanzas de Parcival Youmans. Un libro se llama Cosecha de Agua y Tierra y reúne pues todos estos aprendizajes y enseñanzas y lo tenemos disponible en nuestra página de internet por si a alguien le interesa. Yo lo conocí hace unos años y pues aprendí de él y con él y me tocó diseñar pues muchos ranchos en Latinoamérica, en África, en Europa. Y bueno, pues me quedé con el legado y con las ganas de seguir difundiendo todo este conocimiento y transformando paisajes y ranchos, ¿no? Entonces yo me dedico, además de a capacitar, me dedico a diseñar ranchos para manejar y hacer un uso óptimo del agua de lluvia. Entonces, entramos ya en materia. ¿En qué consiste el diseño hidrológico con keyline? No es un método, no es una técnica, no es una receta. Y lo digo así muy pausadamente, insisto, porque pues muchas veces se habla del diseño keyline como la técnica australiana. Es mucho más que eso. Es un sistema completo de diseño que engloba una serie de principios, estrategias, técnicas y herramientas que en su conjunto nos permiten manejar de forma óptima el agua, distribuirla por todo el terreno y zonificar atendiendo a diferentes factores, entre otros la vocación que decíamos antes del suelo. Y todo este conjunto de principios, técnicas y estrategias se conjuntan para establecer un plan de desarrollo, un plan maestro de terrenos rurales y urbanos. Y para ello, pues hay que estudiar la forma del terreno, para eso se estudia topografía, se estudia el clima y en función del clima, la cantidad de agua que cae, cómo se distribuye la lluvia y la forma del terreno, se establecen una serie de infraestructuras de mínimo impacto que se integran en la topografía de forma muy armónica, como son los canales, caminos y los reservorios, y como decía, se zonifica el terreno para hacer el mejor uso de él, atendiendo a la lógica del agua, porque primero es el agua. Tenemos el suelo, pero después del suelo es el agua. Sin agua no hay rancho que pueda funcionar. Entonces, pues hay que hacer el mejor uso posible de ella, ¿verdad? Daniel. Perdón, Raquel. Adelante. Esta parte, aquí me gustaría acotar algo. ¿Por qué primero el agua? Porque a final de cuentas es lo que le ha terminado de dar forma a todo el paisaje. ¿No? Muy claro, están los temblores y las placas tectónicas y todo eso, ¿no? Pero una vez que están listas, todo lo que vemos es agua. Son huellas del paso del agua, básicamente. Y donde nos paremos, ahorita tenemos el Google Earth y lo podemos ver facilito, hombre. Métanse a Google Earth y van a ver señales de agua por todos lados, hasta en lugares más secos, ¿no? Entonces es bien importante entender todo lo que nos está contando Raquel y meterle mano a toda a este conocimiento, esta tecnología, a final de cuentas, ¿no? Sí. Y primero es el agua, porque como bien dices, el agua va a determinar todo lo demás. Y Youmans lo definió muy bien en su escala de la permanencia, que bueno, no me voy a meter en ella, pero la escala de la permanencia muy rápidamente es un conjunto de factores que dan un orden lógico a todos los elementos que caben en un rancho, ¿no?
Y se llama escala de la permanencia porque más arriba en esta escala están los elementos más permanentes, como son el clima y la forma de la Tierra, los más difícilmente modificables. A continuación viene el agua, ¿sí? Si tú vas a establecer un canal, una zanja, un camino que se convierte en una línea de agua, eso va a determinar todo lo demás y va a ser muy difícil que lo muevas una vez que ya lo has establecido, ¿verdad? Por eso es muy importante diseñar dónde van a ir todas las infraestructuras y a partir de ahí se ubican el resto de los elementos, ¿no? Como pueden ser los potreros, las líneas de árboles, las cercas, etcétera, ¿no? Entonces, mencionaba que este sistema busca dirigir el agua y distribuirla. Lo que ocurre normalmente es lo que se ve aquí, el agua, y como bien decías, Daniel, cómo se mueve el agua determina la forma de la Tierra y al revés, van unidas. Entonces el agua normalmente se va por los arroyos, ¿sí? Desagua las laderas, que son las zonas más anchas, las panzas, las zonas redondeadas, y se va por los arroyos. Eso es lo que ocurre de forma natural por la forma del terreno. Una de las cosas y una de las genialidades que aportó Jomans y que conseguimos con un diseño hidrológico es llevar el agua para el otro lado, distribuirla y llevarla de las zonas más húmedas a las zonas más secas, en caso de que sea eso lo que necesitemos, ¿verdad? Si me están escuchando los amigos de Costa Rica, ellos tienen agua por todas partes y lo que necesitan en algunos casos será desaguar. Bueno, también se puede, ¿sí? Porque es todo el tiempo, voy a lo mismo, es entender cómo se mueve el agua, los principios del movimiento del agua y decidir hacia dónde queremos llevarla. Raquel, Sí. voy a interrumpirte porque justo acabas de mencionar algo que tiene que ver con una pregunta que hicieron acá y es, a ver si la consigo, Luis Fernando Pina dice, ese concepto que la suena muy bien para terrenos inclinados u ondulados, pero cuando son terrenos planos con pendientes menores al 2%, también Sí. aplica. Yo lo Sí. sé, pero quería responder. Gracias por la pregunta. Es muy frecuente esa pregunta. La respuesta corta es sí. La respuesta más elaborada es en cualquier terreno en la naturaleza no es plano, ¿sí? Salvo que llegues con una motoconformadora y lo aplanes ahí para hacer un campo de fútbol y aún así se te irá erosionando. Entonces, uno de los últimos trabajos que he hecho es en un terreno casi plano, de menos del 1% de pendiente, con unas erosiones brutales. ¿Sí? El agua corre reconociendo centímetros, me atrevo a decir milímetros, ¿verdad? Entonces, en un terreno casi plano, como uno menor al 1% y por supuesto menor al 2%, el agua se mueve. Mientras el agua se mueva y escurra, si no hay algo que la frene para bajar la velocidad y que se infiltre, pues ese agua va a seguir su camino rumbo al río y rumbo al mar. Entonces, sí aplica. Aplica para terrenos con poca pendiente y con mucha pendiente. En cada circunstancia se aplicarán unas técnicas y herramientas para manejar el agua, pero los principios son válidos para todos, ¿vale? Raquel, Sí. Ahí para sumarle un poquito, y el asunto que cuando el agua se empieza a mover va al siguiente milímetro más bajo, ¿no? Siempre al siguiente milímetro más bajo, pero igual milímetro a milímetro, no es que esa gota va caminando sola, se le vienen pegando más de los lados, porque todo el agua que cayó en el sitio va buscando el milímetro más bajo, el siguiente milímetro más bajo, y se va juntando, y juntando, y juntando, y juntando. ¿Y qué pasa cuando el agua se junta? Empieza a agarrar velocidad y una capacidad de arrastre espectacular. Y ¡fuing! Se lleva a tu suelo. Y así hemos visto una cantidad de catástrofes brutales, ¿no? A final de cuentas. Muy tristes, la verdad. Muy tristes, pero ahí tenemos los ejemplos todos los días. Sí, no, y cada vez más. Y cada vez más, bueno, no quiero entrar en análisis del territorio, ¿no? Pero desde la deforestación, arriba en las montañas, hasta prácticas agrarias inadecuadas como las que acabo de mencionar, y más abajo las ciudades que no infiltran nada, bueno, todo suma, ¿no? Entonces lo que has dicho, Daniel, es bien interesante, porque justamente lo que buscamos en la mayoría de los casos
es que el agua no se junte, no se encauce, sino que se distribuya para que su velocidad y su capacidad de romper sea mucho menor y al contrario, se infiltre. Lo que buscamos todo el tiempo, o casi todo el tiempo, pudiera haber algún caso en que no, es infiltrar el agua en el suelo, ¿no? Digo, pudiera haber algún caso puntual en que no, cuando tenemos mucha agua en algún sitio necesitemos desaguar. Eso es raro, pero puede ser. Lo normal es que busquemos distribuirla e infiltrarla, ¿sí? Entonces, bueno, esto que vemos en la imagen es justamente de lo que estamos hablando. Podemos llevar el agua de los arroyos a las laderas, a las zonas más secas, con diferentes técnicas. Una de ellas es con los patrones de cultivo en curvas paralelas a desnivel. Ahí en la imagen del rancho San Ricardo, en Oaxaca, México, recién diseñado, recién construido, Eugenio está señalando cómo una de estas infraestructuras, un canal camino, puede llevar el agua hacia los lados, sacándola de la vertiente a las laderas, que es lo que he mencionado. Bueno, para los que necesiten datos cuantitativos de si esto funciona o no funciona, los tenemos. Justamente en este rancho San Ricardo, donde se hizo el diseño hidrológico en el año 2013, es un rancho de 74 hectáreas en el norte de Oaxaca, México. Ahí llueven una media de 1,400 litros por metro cuadrado. Bueno, pues se hizo un estudio hidrodinámico. A la izquierda de la imagen es como estaba el rancho antes del keyline, a la derecha después. Y en esta imagen, bueno, pues se modeliza visualmente lo que ocurre con el agua antes del diseño y después. Fíjense como antes se junta el agua y se va por el arroyo y después pues el agua se distribuye en todas estas nuevas líneas de agua que bajan la velocidad y la infiltran, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron varios estudios, pero uno de ellos, es el que estoy mencionando, se estudió qué es lo que pasa en una tormenta de 65 litros por metro cuadrado de 3 horas, que es una tormenta típica de las que hay 10 a 15 al año. Bueno, pues en un año se pueden retener en una hectárea 1,000,000 de litros, que antes se iban y abandonaban el terreno hacia el mar. Entonces, bueno, ¿qué conseguimos con un diseño hidrológico? Y aquí les voy a compartir algunas imágenes de algunos ranchos en los que he trabajado en distintos escenarios, distintos climas, distintas geografías para que vean que pues una diversidad, ¿no?, de situaciones donde se puede aplicar el diseño hidrológico, en ranchos ganaderos en particular, ¿no? Bueno, esta imagen es en el desierto o semidesierto del norte de México, en Laredo, el rancho La Vista, un rancho grande. A la izquierda de la imagen era antes y a la derecha 3 meses después. Y voy a ir mencionando algunos de los beneficios claros que puede tener un ganadero al aplicar el diseño hidrológico con keyline. Y uno de ellos es la zonificación que mencionaba antes y el poder ordenar las áreas de pastoreo, ¿sí? Raquel, si me permites aprovechar esa imagen justa que tienes, que está espectacular ese esquema, para una pregunta que tengo aquí marcada, que dice, después de diseñar, nos dice Galo de Allende, después de diseñar líneas keyline, ¿puede entrar el ganado a pastorear? ¿Habrá que estar reviviendo esas líneas por el pisoteo de los animales? Bueno, hola Juan Diego, este es mi amigo Juan Diego al que le compro el queso de cabra. Ah, mira, claro. Ya lo ubiqué. Sí, o sea, aquí estás ya mezclando varias cosas. Una cosa es el diseño y otra cosa es cómo luego lo vas a implementar. Es decir, el diseño puede consistir, como he mencionado, en diferentes técnicas y en diferentes estrategias. Puede consistir simplemente en unos canales de infiltración o puede consistir además en un patrón de cultivo en líneas paralelas a desnivel o puede consistir en unas zanjas, ¿sí? Son diferentes herramientas. ¿Qué vas a hacer tú después? Si vas a sembrar, si simplemente vas a manejar el ganado, como en esa imagen de ahí, puede ser una pradera
un área de pastoreo entre dos canales de infiltración, ¿sí? El manejo que se haga del suelo, eso va a depender pues, de tus objetivos de manejo, ¿verdad? Entonces, pues no sé si con esto respondo la pregunta o no. Yo creo que de entrada, Raquel, hay una confusión tal vez Ajá. en lo que es el diseño y el keyline, porque digo, nos pusiste imágenes de cultivos y no significa que si haces un keyline tienes que mover el suelo y hacer todo eso. No, es simplemente cómo vas a distribuir ya sea tu cultivo, en el caso del ganado y lo que está en la imagen, cómo vas a instalar las cercas de los animales. Uh-huh. Sean fijas, sean portátiles, como quieras, cómo las vas a colocar para que las mismas cercas te generen unas microbarreras, porque el ganado exactamente debajo de la cerca no pisa. Sí come, pero no pisa. ¿Sí? Y luego el mismo movimiento del ganado a lo largo de esa praderita, ellos van copiando, por así decirlo, la misma línea de la cerca con su movimiento, lo van copiando y te hacen un montón de líneas con el mismo objetivo que tenías con esa cerca, ¿no? Entonces te cambia totalmente el patrón de movimiento del agua. Claro, y es un buen punto porque cada caminito de continuo de animales, de personas que van a regar un árbol, de cualquier maquinaria, se convierte al final en una línea de agua. Entonces, hay que tener muy claro esa línea de agua, ¿para dónde la quieres? Si quieres que sea a nivel, para que infiltre completamente, o si quieres que sea a desnivel, es decir, con una pendiente para llevar el agua a algún lugar, ¿sí? Yo sé que estos son meter conceptos de nivel, de desnivel, de pendiente, puede ser un poquito complejo al principio. Para eso en los cursos que doy, pues les voy llevando paso a paso y primero les enseño a leer el terreno, les enseño lo básico de topografía, les enseño curvas de nivel y después curvas a desnivel y después vamos integrando, ¿no? Entonces, pero aprovecho esta imagen para incidir, por ejemplo, ahí esas líneas azules que se ven serían esta de abajo sería un canal de infiltración que estaría sobre una curva de nivel. Esa no lleva pendiente. Y esta de aquí arriba, pues si lleva agua al reservorio, llevaría una pendiente mínima. En definitiva, esta franja en la que está pastoreando, en la que se está moviendo esta manada, es una franja de terreno casi horizontal, ¿sí? Al mover el ganado en franjas prácticamente horizontales, pues por un lado no hay erosión y por otro lado el ganado se maneja mucho más fácilmente, ¿sí? Gasta mucha menos energía en subir y bajar, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas. Y aquí me gusta poner este ejemplo para ahondar un poquito en esta idea. Este es un rancho de un amigo, Juan Bernardo. Bueno, todos son amigos porque al final todos los clientes se convierten en amigos, ¿no? En el centro de México. También mío. Sí. Sí, una imagen aérea y esas líneas rojas es como Juan Bernardo tenía distribuidas sus áreas de pastoreo. Él hacía manejo holístico, clásico, en forma de estrella y el punto central pues era el punto de agua, etcétera, ¿no? Pero este rancho es un cerro, o sea, hay un cerro, entonces las vacas tenían que subir y bajar hasta llegar al punto de agua, ¿no? Eso, pues realmente al terreno le iba fatal, aparte de que era incomodísimo, ¿no? Digo, le iba fatal porque, como decíamos, cada uno de esos caminitos del ganado se convertía en una línea de agua y provocaba erosión. El diseño hidrológico en este rancho concreto consistió en una serie de canales de infiltración a nivel y una serie de canales de llenado con un poquito de desnivel para llenar estos reservorios. Estos canales, camino, nos ayudaron, a Eugenio y a mí, a zonificar y a establecer las áreas de pastoreo que, por tanto, van encajadas en estas franjas horizontales. ¿Se ve cuando muevo el cursor? No se ve. Bueno, pero cada una de estas franjas
son las áreas de pastoreo, ¿sí? Entonces, en lugar del ganado ir subiendo y bajando, pues camina fácilmente en horizontal. Estas infraestructuras, estos canales camino, en este caso se construyeron con maquinaria. Hay otros casos que se pueden hacer a mano, en ranchos grandes obviamente no. Y esto es lo que consiguen. Cuando llueve, esos canales se convierten pues ahí se ve, ¿no? En un río de agua, pero en el que no se mueve el agua, sino que el agua, esa agua que se ve ahí, antes se iba escurriendo y ahora, por este freno que se le pone, pues digamos que si esta es la pendiente, pues baja y aquí se frena y se infiltra, ¿sí? Se evita que siga escurriendo. Toda esa agua se perdía, ahora se infiltra. Cuando pasa la lluvia, pues ahí crecen las plantas, ¿sí? Y se integran esos canales, como digo, perfectamente. Y ahí está Juan Bernardo presumiendo de sus pastos. Ese era un rancho donde antes los pastos no llegaban ni al tobillo, ¿no? Y él mismo lo decía muy claro en una presentación hace poco. Cuando entendí que no es importante cuánto llueve, sino cuánto se infiltra, yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Que tú lo decías antes también, Daniel. No es tan importante cuánto llueve, sino cuánto logramos infiltrar para tener unos pastos mucho más saludables. Otro ejemplo parecido, un rancho más grande, este es en Jalisco, en el centro de México, canales y reservorios. Aquí había muchísima erosión y fíjense en esta imagen con los canales recién construidos, las primeras lluvias, fíjense cómo se ven pues llenitos de agua, ¿no? Toda esa agua antes escurría para abajo, se perdía hacia abajo. Esa es otra cosa, Raquel, que gusta del Quilay es que los resultados los ven de un día para el otro, porque tú haces esos canales hoy y cae un aguacero y al día siguiente ves la diferencia. Así es. Si no de un día para otro, sí, en la primera temporada de lluvias estás viendo los resultados, definitivo. Oye, fíjense. Raquel, sí. Dime. ¿puedes regresar la otra foto, porfa? Ahí está. Esa, sí. Yo no sé si dimensionan los que están viendo esto. Cuando no estaban esas estrías del cerro ahí puestas, el agua ¡fuf! Se iba. Buscando el siguiente milímetro más bajo, se iba toda. ¿Sí? Muy poco infiltraba. Ahorita que le hicieron esas ranuras que frenan el agua, me regreso un poquito. Hay un problema, ¿no? La lluvia no le interesa si el suelo puede absorber cuántos litros por segundo o litros por minuto. Ella cae y vámonos. ¿Sí? Si te la puedes beber, dale. Si no, chao, déjala pasar. Y es el problema, que con nuestro manejo hemos empeorado toda esa capacidad de infiltración que tenía el suelo antes. Está sin cobertura, está apretado, es un desastre. Entonces, con estas ranuras, permites que el agua que ya se peló, que no logró infiltrar, ¡pum!, se frena ahí y ahora sí tiene chance de empezar a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y ahora imagínense ese cerro como un tanque de agua invertido, ¿no? Y ahí es donde se dan las nacientes, ¿cierto, Raquel? Porque esa agua se empieza a mover por dentro del suelo y más para abajo, allá salen las nacientes, las vertientes, los nacimientos de agua. Cuando eso pasa, pues, a mí me emociona mucho cuando empieza a pasar eso. Claro, y ahí es donde debería estar el agua, volviendo o incidiendo en una de las ideas del principio. El agua debería infiltrarse, ser aprovechada por las plantas y después la que sobre, que sobrará, se va moviendo por el subsuelo cuando el suelo está saturado y como por el subsuelo, por debajo de la superficie, el agua se mueve pero mucho más despacito que por arriba, pero mucho más despacito, puede tardar meses o incluso años en moverse por ahí abajo. Al cabo de 2, 3 años tienes manantiales más abajo. ¿Sí? Pues qué bonito, ¿no? Qué increíble. ¿Verdad que yo aprovecho la interrupción? Hay muchas preguntas relacionadas con una sola, porque actualmente en Centroamérica y Latinoamérica estamos teniendo exceso de lluvia. Entonces la pregunta es, ¿sirve el Quilay para resolver los problemas de exceso de agua también? Claro, lo mencionaba antes.
En esos casos, igual hay que manejar el agua y muy posiblemente queremos desaguarla. Y es lo que hacen en Centroamérica, construyen zanjas para desaguar. Bueno, sí se puede, pero hay que saber cómo y hacia dónde. ¿Sí me explico? Pero sí, porque los principios que aplican son los mismos. ¿Sí? Hay que conducir el agua muy despacito en la dirección deseada y hacia un lugar deseado. Si tienes un arroyo cerca y te sobra el agua, pues llévatelo al arroyo, pero despacito, con una pendiente mínima para que no te erosione. ¿Sí? Entonces, el diseño de plantaciones, de hortalizas, aquí no tengo imágenes porque pues me enfoqué en ranchos ganaderos, pero tengo alguna imagen de hortalizas en Costa Rica justamente diseñada para desaguar, ¿sí? Si aquí en el centro de México la diseñaríamos para cosechar agua, allí la diseñaríamos para desaguar, si eso es lo que se busca. Al final los principios son los mismos, solo hay que saber cómo mover el agua, cómo distribuirla. Entonces sí, sí funciona, al revés, pero sí, claro que sí. Gracias. Y puede darse el caso también, bueno, Rancho San Ricardo, claro, no llueve tanto como en Centroamérica, pero llueve bastante, llueve 1400 o más, eso de media, pero tiene una temporada seca. Entonces hay que prever que va a haber una temporada seca. A lo mejor Centroamérica, pues no, todo es temporada de lluvia, ¿verdad? Casi. Bueno, entonces esa es una imagen de uno de estos canales, de estos ranchos ganaderos, con toda el agua que cosechan. Eso en un par de días, ese agua se ha infiltrado y más si se permite que crezcan las plantas en ese canal, ¿sí? Porque recordemos que las plantas, la presencia de plantas ayuda a infiltrar. Bueno, este es otro Perdón, escenario Raquel. completamente diferente. Sí. Si te regresas de ¿Regreso? nuevo, por favor. Sí, una. ¿Aquí? Y ¿Más justo lo o que esta? acabas de decir, ¿no? Esa está bien. Justo lo que Ajá. acabas de decir, que normalmente cuando hacemos canales de drenaje, queremos esos canales limpios. Bueno, no es cierto, no es cierto. Estoy diciendo brutadas. La agronomía convencional nos dice que canales de drenaje tienen que ir siempre limpios para sacar el agua lo más rápido posible, ¿cierto? Y siempre le estamos dando mantenimiento porque las plantas traen el agua y que no sé qué. Bueno, es lo que queremos acá. Que el agua vaya extremadamente lenta para que no se te lleve tu suelo, básicamente. Sí, ese Y las otro plantas hacen esa concepto, función. sí, así es. Ese otro concepto es un concepto muy urbanita, de urbanismo clásico. En las ciudades se busca desaguar, porque como no hay, bueno, ahora afortunadamente se está hablando de las ciudades esponja, ¿no? Justamente para volver a la infiltración, pero el urbanismo clásico lo que promueve es resolver el asunto del agua sacándola. Pero pasa lo mismo con, es que la visión urbanita pues es opuesta, ¿no? Como el agua de los inodoros, las aguas negras, etcétera, ¿no? Como que en la ciudad no se sabe qué hacer con el agua y sacan el problema para afuera. En el campo, el agua no es un problema, no debe ser un problema. El agua es una bendición, es uno de los 2 o 3 grandes regalos que nos da el cielo, ¿no? O la naturaleza, el suelo, el agua y el aire. Con eso las plantas hacen la magia de la fotosíntesis y todo lo demás viene regalado, ¿no? Si se hace un buen manejo. Entonces, Y el sol. Ahorita, y el sol, claro, y por el sol. supuesto. Ahorita que estás diciendo lo de la mentalidad urbanita, no puedo evitar recordar y hasta me enoja cuando dicen, es que va a haber mal tiempo, es porque va a llover, coño, ¿y de dónde crees que viene tu comida, papá? Sí, sí, No sí, joda, o sea, ¿qué onda? así es. No, pero es cierto, fíjate, que el agua, que la estamos esperando en todas las temporadas, es una bendición si la sabemos manejar. Si no, realmente se puede convertir en un problema, ¿sí? Que además de no saber manejarla se lleva el suelo, ¿no? Entonces, pues por eso el manejo hidrológico. Bueno, avanzando, este es un escenario completamente diferente, pero donde los principios del manejo del agua se aplican también. Este es Rancho La Inmaculada, en el semidesierto, por no decir desierto de Sonora. Es un rancho donde hacen manejo holístico, buen manejo de ganado, y aquí
diseño hidrológico consistió en una serie de canales de infiltración solamente, o bueno, básicamente, no digo solamente. Y esta es una imagen aérea donde cada una de estas líneas, como que se ven como costillitas, es donde está la vegetación, donde se está instalando la vegetación, porque es donde el agua se está frenando e infiltrando, con el mismo principio de las otras imágenes que hemos visto, pero en un contexto climático diferente. Allí se hicieron estos canales de infiltración con una pala, una escrepa maniveladora de un tractor, ¿no? Entonces se puede, pues dependiendo de la maquinaria, de los medios, de las dimensiones, se pueden aplicar unas u otras herramientas. Este creo que es ya el último ejemplo que tengo, y es el Rancho San Ricardo. Todos son ranchos en los que se está haciendo un manejo ganadero. Este rancho, que lo he mencionado antes, este es el antes, esta es una imagen del 2012, es un antiguo campo cañero, se cultivaba caña convencional, y esto es el aspecto de un pedazo del rancho ahora. Fíjense, vuelvo para atrás, cómo era el rancho, líneas rectas, tratando de manejar el agua, siempre se trata de manejar, pero en un esquema convencional. Y después del diseño, se decidió, o sea, el diseño fue como la base para transformar el terreno y pasar de un sistema clásico de agricultura convencional a un sistema multifuncional donde se promueve la vida, la regeneración, ¿no? Y entonces, bueno, además de introducir diferentes cultivos que están ahí, se ven en curvas a desnivel, hay líneas de frutales, hay cultivos anuales, y hay también, no se ve muy bien en la imagen, qué lástima, una manada de unas 100 borregas que está siendo pastoreada en franjas entre líneas de árboles, de los que además pueden ramonear, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen más cerca y se ven las borregas que van por su franja establecida por el diseño Keyline y franqueadas en esas franjas de pastoreo, pues están los árboles frutales, de ramoneo, de sombra, de lo que se quiera, ¿no? Este otro, y ya voy terminando, es un ejemplo de Durango, en el centro de México, donde, bueno, lo que quise poner aquí es que en ranchos ganaderos también puede haber parcelas donde se siembra forraje. Bueno, pues esta siembra, en lugar de hacerla en líneas rectas, se hace en un patrón keyline, que es en curvas a desnivel, ¿sí? Para distribuir el agua. Uno de los grandes beneficios de este sistema, y quiero hacer énfasis, es poder ubicar infraestructura adecuadamente para tener un mínimo mantenimiento, que además nos pueda servir para llenar de agua reservorios. Mencionabas, Daniel, al principio, normalmente, ¿cómo se cosecha agua? Pues con reservorios. Eso es todo lo que se suele hacer y se maneja el agua con el riego. Hay una cosa, y es que los reservorios, los jagüeyes, los bordos, pocas veces tienen un canal de llenado. Con el diseño Keyline construimos canales de llenado que incrementan enormemente el área de captación y, por tanto, las posibilidades de que los reservorios se llenen. Y la belleza es que estos canales pueden también utilizarse para pasear y para moverse por el carro. Por último, ya para no extenderme más, una herramienta que se puede utilizar, no es imprescindible, pero es otra de los geniales aportes de Yeomans, es el cultivador subterráneo. Es un implemento que sirve para cultivar el suelo sin voltearlo. Es decir, lo va ranurando, lo va cultivando y va generando las condiciones para que las raíces profundicen, ¿sí? A la izquierda es un suelo regenerado con un cultivador Keyline y a la derecha un suelo compactado con un manejo convencional. Si a este cultivador le ponemos una sembradora, podemos sembrar en praderas, como se ve en esa imagen. Ese es de una parcela en un ejidatario, un pequeño propietario
en Durango, donde el señor aprovechó la época ya menos productiva, ya se le había pasado su pradera, ¿no? Ya está, es una pradera criolla, y ahí pasó el cultivador Jomans con una sembradora y sembró avena, aprovechando la humedad residual. Están las vacas comiéndose, pues, todo, ¿no? La avena y lo que quedara de la pradera. Muy bien. Bueno, pues aquí concluyo. Les he querido dar una pincelada, pues así muy ligera, no me he metido en detalles para no volar demasiado la cabeza. Imagínate. Pero Si espero que eso les fue, haya dado una idea. si eso fue una pincelada, deja la presentación para que puedan, por favor, tomar una captura, tomen una Ajá. captura de pantalla y luego buscan mashumos.com, info-mashumos.com para comunicarse para asesorías o para alguna de las capacitaciones que vienen por allí. Por favor, dinos, Raquel, si viene alguna capacitación por allí pronto para Sí. que la gente pueda informarse. Gracias. Bueno, voy a dar un curso presencial en Costa Rica a mitad de septiembre en una granja agroganadera, más bien ganadera, por la zona de La Fortuna. Yo no conozco ahí, Okay. pero sí, coincidiendo con en un encuentro latinoamericano de biodinámica. Ese va a ser presencial. Ese es el próximo que tenemos. Tomen Y la captura de nuevo, por favor. Sí. Allí se sí. las dejo para que se comuniquen con info Me más humos. escriben, ajá, nos Info escriben más para humos. mandarles la información. Y luego tengo un curso virtual pregrabado que se está disponible todo el tiempo y hago sesiones en vivo todos los meses. Son clases en vivo y también con preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, el contenido es el mismo que en el presencial, solo que pues es virtual, ¿verdad? Con las ventajas y desventajas que tiene, pero aprovechen si quieren, sobre todo los que están lejos y no pueden ir a uno presencial, porque las herramientas ahí se las doy todas también. Yo soy uno de los que quiere tomar ese curso. Voy a apartar tiempo porque de verdad que es un tema fascinante y que mucha gente piensa que con esto es suficiente. No, hay mucha ciencia detrás de eso y técnicas, no es una técnica, son varias técnicas, es el diseño, es las herramientas que utilizas, dependiendo de cómo está tu terreno, que hay muchas preguntas, hay como 14 preguntas acá, pero ya llevamos una hora de programa y no sé si te dará tiempo, tú me dirás, Raquel. A ver, sí, adelante. ¿Tú me las dices, por favor, Freddy? Porque yo no Sí, que las vea, porque si son tantas, no. A ver. Álvaro Molina dice, ¿qué opinas de combinar la ganadería regenerativa con el cultivo de frutales como el coco? Ah, no, perdón, esto no, esta era una de ayer, perdón, esta era una de ayer. Te queda ahí, Daniel. Sí. Daniel. Esa es de ayer, sí. Hay muchas preguntas que tienen que ver con eso resolvemos varias al mismo tiempo, con que si es lo mismo curvas de nivel, que si es siguiendo curvas de nivel. Muy importante usar curvas de nivel. Bueno, las curvas de nivel son nuestras referencias. Cuando estudiamos topografía, cuando estudiamos la forma del terreno, partimos de curva de nivel. Y hay técnicas y herramientas para el manejo del agua que se hacen a nivel, ¿sí? Sobre curva de nivel. Eso es cuando solo queremos infiltrar y no queremos que el agua se mueva. Si queremos llevar el agua hacia algún lado, sea distribuirla en una ladera, sea llevarla a un reservorio, sea desaguarla por un arroyo porque hay mucho, sea lo que sea, entonces hablamos de curvas a desnivel. Cuando hay un desnivel, una pendiente, el agua se mueve. Entonces, es una combinación de las dos, curvas a nivel y curvas a desnivel. Lo genial, la genialidad, una de las genialidades que aportó Jomans es justamente los patrones de curvas a desnivel para campos de cultivo, porque cuando en un campo de cultivo, y aquí esto ya me meto en complejidades, cuando en un campo de cultivo se cultiva con un tractor o con una yunta, siempre pues son líneas paralelas. Y esas líneas paralelas de cualquier patrón de cultivo
van a tener un desnivel, van a tener una pendiente. Es decir, el agua se va a ir para algún lado. Aquí la historia es decidir hacia dónde la llevo. Y para eso hay que hacer un estudio de la topografía. Buenísimo. Eso en los cursos lo vemos paso a paso, letra a letra, hasta construir todas las palabras y las frases y todo. Pero bueno, aquí no puedo profundizar mucho más. Pero en resumen, curvas a nivel y a desnivel, son de las dos. Y por cierto, bueno, por el tiempo no da oportunidad de extendernos más, pero dentro de Regenera 360 vamos a tener una masterclass. Uno de los bonus es tener una masterclass con Raquel, donde sí vamos a profundizar un poco más con este tema, sobre todo las herramientas que se utilizan y las técnicas. Y, por supuesto, la recomendación es hacer una capacitación aparte, porque es una herramienta que te va a servir, o sea, es una habilidad que como ganadero te va a servir para toda la vida. Mira, hay una pregunta de Fibian Javier, dice, a veces es costoso hacer este sistema, pero no podemos poner una meta, nos podemos poner una meta por año, hacer una zona de nuestra tierra. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es ¿Sí? costoso? ¿Es costoso esto? Dice, a veces es costoso. Bueno, depende de la escala, obviamente, y depende de las intervenciones. Yo he trabajado con comunidades donde las intervenciones las hacemos a mano, ¿sí? Con palas, rastrillos y picos. Otras veces con animales. En ranchos grandes, pues las intervenciones son mayores y entonces la inversión también es mayor, pero pues claro, tienes un rancho grande, pues tienes que invertir más, ¿verdad? Sin embargo, dicho esto, porque sí, claro, hacer cualquier intervención de este tipo supone una inversión, pero una inversión permanente. Y esto sí quiero incidir mucho, ¿verdad? Lo mencionaba antes por lo del mínimo mantenimiento de caminos, ¿no? Si le dedicamos un tiempo a estudiar la topografía, la forma del terreno, cómo se mueve el agua, y hacer un buen diseño, el lugar y la forma de establecer cualquier infraestructura, caminos, cultivos, cercas, etcétera, van a quedar para siempre, ¿sí? Entonces no vas a tener que dedicar dinero todos los años a corregir caminos erosionados. No me funcionó este cultivo, o sea, esta dirección de cultivo tengo que cambiar. El potrero yo le metí por aquí, pero resulta que hay una zona que se encharca y realmente no es lo ideal, mejor haberlo ubicado en otro sitio y esta zona haberla dejado destinada para otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, te ahorras mucho dinero al final del día, Daniel. Raquel, y creo que aquí hay dos cosas diferentes que hay que dejar claro, ¿no? Una cosa es el diseño del rancho o la planeación de la finca. Ajá. Y otra cosa es la implementación. Claro. Son dos cosas totalmente. El hecho que lo diseñes no significa que tienes que implementarlo de golpe todo. Así es. Tú tienes tu plan maestro. Un plan maestro, ese sí debe hacerse todo de jalón para darle lógica a todo, ¿no? Todos los elementos. Haces tu plan maestro y luego decides por dónde empezar a intervenir. Y aquí también, pues ahí va un consejo. Como el agua se mueve de arriba para abajo, el agua se maneja siempre de arriba para abajo, ¿sí? Siempre hay que empezar a manejar el agua en las partes altas, porque en las partes bajas de tu rancho, si no lo has controlado, si no lo has manejado arriba, no tiene caso abajo porque no te va a servir de nada. Sí, porque abajo ya se juntó y agarró fuerza y te va a tocar hacer una infraestructura más grandota para frenarla. Yo voy a hacer un comentario, porque es necesaria esta reflexión. El primer día de estas 6.000 personas, solamente leímos que participaron acá en el evento, 6.000 ganaderos, de una u otra manera, una persona hizo un comentario, esto es todo un montaje para vender, y me hizo reflexionar al respecto. Cuando estábamos el primer día, todo el mundo quería decir, ¿quién quiere ser ganadero regenerativo? Yo. ¿Sí? Todos quieren cosechar agua, todos quieren la cosecha. Pero la vida, la verdad, es que tienes las 4 estaciones. Hay una estación para sembrar,
una estación para cultivar y una estación para cosechar. La gente quiere solamente la cosecha. No la gente. Hay algunas personas que quieren solamente la cosecha. Sí. No la gente en general. Hay algunas personas que solamente la cosechan. Pero todo necesita una inversión y no solamente el dinero. Estoy hablando de que en todo cambio que valga la pena hacer, cuando tú te quieres transformar a ti, cuando quieres transformar tu cultivo, cuando quieres transformar tu rancho, necesitas hacer 3 inversiones. Una es el dinero. Esa es la más pequeña. También tienes que invertir tiempo. No pienses que si pagaste una capacitación vas a tener resultados nada más por haberla pagado. Tienes que invertir tiempo y también tienes que invertirle ganas, energía, empeño a eso. Siempre tienes que hacer esas 3 inversiones para tener una transformación. Y no lo digo por esta capacitación o por la que vayan a hacer contigo. Lo digo para cualquier escena de tu vida. No esperes cosechas si no inviertes. Esas 3: tiempo, dinero y esfuerzo. Daniel. Sí. No sé, Amén. habían... amén, amén, hermanos. A ver, me quedan 5, bueno, vamos a tratar de minimizarlas. Antonio Tolosa Lozano dice, luego de hacer la zanja para infiltrar el agua por curvas de desnivel, ¿el árbol se siembra en la parte superior o inferior con respecto a las pendientes, es decir, antes o después de la zanja? Está buena la pregunta, gracias, Antonio. Sí, gracias, Antonio. Bueno, en general yo no he hablado de zanjas, sino de canales camino, que son, todos los que puse en la imagen son canales camino porque son más anchos que las zanjas, porque tienen múltiples funciones. La zanja solo tiene la función de tratar de cosechar agua. En un canal camino, aparte de infiltrar el agua, te sirve para conducir personas, animales, vehículos, te sirve para ubicar estas líneas de árboles, te sirve para frenar la erosión, etc. Entonces, bueno, dicho esto, a veces sí se pueden hacer zanjas, pero me viene a la cabeza la última imagen. Mira, no sé si se puede poner, Freddy, la podemos poner, la última imagen, aquí miren, me sirve para explicar lo que voy a decirles. Este es el rancho de un amigo, un alumno también, un ganadero regenerativo, Francisco González del Toro, en los Altos de Jalisco. Él hizo, estas líneas que se ven aquí son zanjas de infiltración hechas por él antes de venir a mi curso. Y ya después fue transformando cada una de estas zanjas, no sé por cuál va, en canales de infiltración, que son mucho más anchos, que los puedes atravesar en una u otra dirección. ¿Sí? Bueno, eso un poco para puntualizar. Los canales de infiltración son mejores en general que las zanjas. Bueno, y respondiendo a la pregunta de Antonio, en la parte de abajo del canal de infiltración es donde vas a tener más humedad, donde lo que siembres lo vas a aprovechar más, ¿sí? Entonces, si solo vas a poner una línea de vegetación o de árboles, ponla por abajo para aprovechar el agua que se ha infiltrado, pero también puedes poner por arriba y entonces tienes, imagínate, un canal camino por donde vas tú circulando con tu vehículo a caballo caminando y tienes una línea de árboles por arriba y otra por abajo. Esos árboles pueden ser frutales, por ejemplo, de manera que vas caminando y puedes ir cosechando, ¿no? O de sombra o de lo que sea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pueden ser en los dos, pero en la parte de abajo obviamente vas a tener más humedad. Para responderle a Ever, esta misma imagen, Ever, ahí dice info@masumo.com, escríbele allí y te van a responder la información sobre el evento de Costa Rica. Por favor, sí, porque no la tengo aquí justo a la mano. Ahí está en las redes, en el Instagram. Pero, mañana vamos a hacer, me han invitado de Costa Rica, mañana a las 5, hora de Costa Rica, que es la misma de aquí, de México. Vamos a hacer una presentación que va a ser parecida a esta y se va a hablar del curso, por si a alguien le interesa. Buenísimo. Freddy. Sí, señor. Quería abordar esta pregunta que puse ahí. Dice Bien. Dolcey,
Uno tenía el concepto que en la ganadería regenerativa se evita la labranza en lo posible, pero veo que sí se puede hacer labranza y más si es para cosechar agua. Ojo, esto no es labranza en realidad. Es una cirugía, una microcirugía que le haces a la tierra para controlar el movimiento de agua, pero no es una labranza que estás haciendo. Vaya, si lo haces bien, no tienes que estarlo haciendo a cada rato. Sí, de hecho, Daniel, yo quería también hacer una acotación con esto, porque no es el arado Yeomans, se habla en Keyline, pero a nivel de agricultura, para descompactar suelo es ideal porque agricultura sostenible, estoy refiriendo, porque no te voltea la capa superficial del suelo, que es el problema de los arados, de discos y todas estas cosas, sino que levanta y deja una esponja allí abierta que si después de eso le aplicas, en el caso de la agricultura, microorganismos y consorcios microbianos, te deja una esponja estable, poros estables allí, sin necesidad de voltear el suelo. Entonces, esa es una de las maravillas de este tipo de arado. Sí, que en realidad pues se llama arado, yo lo llamo cultivador, para no confundirnos, ¿verdad? Porque justamente no voltea la tierra, lo va ranurando, y esas ranuras y esa cultivación subterránea, como bien dices, Freddy, pues crea las condiciones, crea como una esponja, crea las condiciones para que las raíces aledañas tengan más agua, más aire, más espacio para profundizar, ¿sí? Y esas ranuras, imagínense, ranurar el suelo de manera que pueda distribuir el agua en la dirección deseada, es decir, en un patrón keyline, y llevar el agua por toda mi parcela, pero no por arriba, sino por abajo, por el subsuelo, que es donde las raíces lo necesitan, ¿sí? Entonces, sí, es una herramienta que puede ser muy útil en algunos casos de praderas compactadas y conjuntamente con un buen manejo del ganado, ¿verdad? Y en 3 años tienes tu parcela ya regenerada. César Jiménez Pelcastre, en terrenos con pendientes mayores al 60% y lomeríos, ¿qué tan recomendable es el sistema? Y yo le pregunto a César, ¿qué puede hacer en un terreno con una pendiente mayor del 60%? ¿Qué hay ahí? Porque 60% es yo sí muchísimo. Sí. Yo sí sé. Dime. Rapel. Sí. O sea, ahí hay que retener el suelo como sea, dejarlo tranquilito, o sea, poner barreras que contengan cualquier posible deslave, o sea, retener al máximo en curvas a nivel y no hacer intervenciones. Hablando de retención, el vetiver o vetiver es una de las técnicas recomendadas en Keyline en este proceso. Sí, el vetiver es excelente por sus raíces que profundizan mucho, es un pasto perenne que puedes hacer manejo y sí, sirve excelentemente para crear estas barreras, estos cordones a nivel, ahora sí a nivel, digo, lo puedes utilizar a desnivel también, ¿verdad? Pero en este caso sería a nivel para que el agua no se mueva, ¿no? Así, o sea, poner, a ver, ahí. Líneas para retener cualquier posible escurrimiento, deslizamiento en esa ladera. Y sí, barreras vivas que te retengan el suelo. No sé qué más podré hacer ahí, pero desde luego meter animales, no lo recomiendo, no sé. ¿Alguna cabra, quizás? Hay algunas cabras que lo hacen. Sí, cabras de monte. Cabras sí. Cabras de monte, la cuestión es después para qué vas a hacer con esas cabras. Entonces, bueno, resumiendo, en altas pendientes lo que yo haría sería intervenciones así a nivel retenciones, como una herramienta que ayuda a retener suelo y a cosechar agua. Bien, Daniel, bueno, y Raquel, muchísimas gracias, ya llevamos 20 minutos después de la hora, muy agradecido, muy emocionado, mira, hay muchos bonitos comentarios acerca de la excelente ponencia, la manera tan didáctica que diste esto, lo interesante que es el tema, de verdad, yo también estoy muy agradecido. No paro de aprender cada vez que veo alguno de tus contenidos. Síganla en mashumus.com. En Mashumus también lo pueden conseguir en Instagram, en YouTube también, Mashumus.
Sí. Búsquenla en todas las redes sociales como Más Humus con H. En el Instagram es Info Más Humus. Info Más Humus. Pero la verdad que hay mucho que aprender de este tema. No lo dejen así como que algo curioso que vi por ahí en internet, sino que vale el esfuerzo, ahora sí, de que aunque tú no hagas ninguna de estas capacitaciones, ni con nosotros, sino que ni con Raquel, te dediques a investigar más del tema hasta que puedas hacerlo, porque puede repercutir bastante en tu vida. Porque yo digo que si tú tienes el rancho como tu hobby, como dice Daniel, como el hobby más caro, bueno, pues deja ver qué pasa allí. Pero si tú logras revertir el proceso de degradación de suelos y en este caso del agua, de pérdida de capacidad hídrica de tu finca, lo logras revertir, eso económicamente va a cambiar mucho, pero mucho, y pues, cuando uno cambia la vida económica, te cambia todo el resto de la vida, ¿sí? No lo es todo, pero cómo ayuda en el resto de las áreas de tu vida. Lo digo con derecho de causa, porque yo sí que estaba mal. Entonces, de verdad que me ha cambiado mucho la vida tener una posición económica diferente. Entonces, volviendo al tema, muchísimas gracias, Raquel, por haber estado acá. Ya tienen todas las redes, y a los que todavía lo están pensando, tienen oportunidad de tener a Raquel de nuevo dentro del programa de formación Regenera 360. Por ahí en el grupo dice, ay, qué fastidio, otra vez otro mensaje del grupo. Pero a veces nos ha pasado que gente dice, pero es que había un curso, nunca me dijeron. Entonces, pues, tenemos tantas cosas en la cabeza que hace falta repetir esto. No sé, Daniel, ¿querías decir también, algo más? Bueno, perdón, yo solo añadir que aparte de los cursos, también me dedico a diseñar, ¿no? Si hay algún interesado en diseñar o rediseñar su rancho, pues igual ahí en la página, ahí tenemos un formulario y lo rellenan y ahí vemos cómo puedo apoyarles, incluso en la distancia. Muchísimas gracias. Ahí tienen, pues, Gracias, para personas que no tienen tiempo para aprender, pero sí saben que lo necesitan y tienen cómo hacer la inversión para resolver ese gran problema que todos tenemos y no todos sabemos. Todos le echamos la culpa al cielo o al gobierno que no nos ha hecho traer el agua a tiempo, pero no pensamos que nosotros también tenemos la posibilidad de cambiar esa realidad. A ver. David, para retomar un poquito, para ir cerrando el tema, y sobre todo los que estuvieron aquí el día 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que uno de los problemas que les platicaba que hemos generado, que tenemos, es todo el tema de certificación? Y va derechito a lo que nos cuenta hoy Raquel. ¿Se acuerdan que les dibujé un círculo, verdad? Un círculo súper sencillo, básico, representando el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Tienes aquí el agua que está en los mares, ¿sí? De ahí tienes el agua que está en el cielo, en forma de vapor, y luego tienes el agua que está en el suelo, ¿sí? Y ahí es donde tenemos influencia, a final de cuentas. Y ahí es donde le hemos partido toditita la chancla a nuestras fincas. Aquí el agua cae, corre rápido y se va para el mar. Nosotros tenemos que meter el agua y que se vaya lento, lento, lento en el suelo, porque además cuando está en el suelo, dentro del suelo, es cuando las plantas la aprovechan y se hace fotosíntesis, hay crecimiento y bla, bla, bla. Y si tenemos un dato curioso de hidrología, de climatología, vaya, básicamente, cuando tú tienes una superficie cubierta con plantas verdes, ¿sí? Esa superficie está más fresca que si el suelo estuviera desnudo, ¿ok? Al estar fresca la superficie, ¿para dónde va el aire? Para abajo. Y se hacen corrientes de aire descendentes. Y es lo que le llaman los climatólogos baja la presión atmosférica. Al bajar la presión atmosférica, ¿qué hace? Te jala las nubes.
te jala el agua que tienes encima. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante hacer todo el esfuerzo posible, fijarnos siempre en todas las estrategias que podamos usar para cubrir el suelo e infiltrar más agua y tener más vida, más fotosíntesis en ese suelo. Porque es la única manera en que vamos a poder hacer negocio y recomponer el relajito hidrológico que hemos hecho en el clima. ¿Sí? Entonces es bien importante. Todo el diseño hidrológico, lo dice su nombre, obviamente, es súper importante. Si combinamos ese diseño hidrológico con un buen esquema, estrategias de pastoreo, ¡pua! Olvídense, esto es una bomba. ¿Sí? Sí. Porque ¿de qué te sirve hacer un buen diseño hidrológico, pero sigues sembrando, volteando el suelo, aplicando agroquímicos o pastoreando en selectivo, que la vaca va donde quiera y selecciona qué, dónde, cuándo y cómo comer, y sigues compactando la superficie? Es que ya tengo ya diseñé en Keyline. No, pero le estás quebrando el queso a todo, no tan rápido como el que no lo tendría, el que no lo tuviera, pero sigues dañando. Entonces, si podemos combinar todas esas estrategias, es increíble. El mensaje que a mí me interesa que se lleven de acá hoy es la importancia de infiltrar agua en el suelo. Sin agua no logramos nada. Y como se llama la empresa de Raquel, más humus. ¿Por qué se llama así? No es porque suena bonito y rima. No. Tiene todo un detrás ahí increíble. Increíble. En uno de los podcasts yo hacía la analogía, la comparación, digamos, del humus del suelo con la grasa de la vaca. ¿Sí? El humus es la reserva energética del suelo y nutritiva del suelo. ¿Y la grasa de la vaca? También es la reserva energética y nutritiva de la vaca. ¿Qué tienes que hacer para preñar una vaca, hacer que te produzca una vaca flaca? Te vuelves loco. Te hacen falta insumos para ver qué le untas a la vaca y que te produzca. Y el negocio, papá. ¿Qué pasa si un suelo está flaco? Si un suelo está flaco, vas a dar 1000 vueltas para todos lados tratando de reparar, de hacerlo producir. Y lo peor es que nuestra lógica agronómica convencional, lo único que ha hecho es llevarnos a hacer suelos hidrofóbicos, por así decirlo. ¿Cierto, Raquel? Suelos hidrofóbicos. Hace rato mencionaba alguien aquí en los comentarios. Entonces, ¿cómo es la palabra? El rotavator. Es bueno para infiltrar agua. No, es la peor herramienta para infiltrar agua. Es lo peor que le pueden hacer al suelo si quieren infiltrar agua. El romperlo y dejarlo suavecito, sí, después de que pasa la máquina metes la mano, fácil. Pero cae la primera lluvia y esa cosa se sella y el agua empieza a correr para todos lados, menos para abajo. Si quieres tener un suelo que infiltre, cúbrelo de entrada y manéjalo bien. Todo lo que hagas encima, hazlo conscientemente de cómo se mueve el agua para que la huella de tus acciones te ayude a frenar más agua e infiltrar más. Básicamente. Bueno, señores, no sé si querías agregar algo, Raquel. Bueno, casi que prefiero que Daniel ponga la última palabra, pero dos ideas solamente. En el curso que yo doy, la primera técnica de cosecha de agua, doy una clase sobre cosecha de agua, técnicas de cosecha de agua. La primera técnica de cosecha de agua es suelo cubierto. Y la tercera es más humus en el suelo, porque el incremento del 1% de materia orgánica o humus en el suelo te puede suponer como 200,000 litros por hectárea de agua más. ¿Sí? Datos de la doctora Christine Jones en Australia, ¿no? Porque el humus en el suelo es una esponja. Es el almacén del agua y el almacén de la fertilidad en el suelo. ¿Sí? ¿Qué más quieres? Entonces, por eso, pues más humus en el suelo, ¿verdad? Me lo pusiste en bandeja, Daniel.
Sí, sí. Así que, señores, te la piché. Así, señores, que a cuidar ese humus, esa microbiología, esa vida, esa materia orgánica del suelo, a cubrir esos suelos, a aprender técnicas. Hey, ya no hay excusa. Mira, así no vayas a capacitarte nunca con nosotros. Ya no tienes excusa, te despertamos. No puedes decir que no. Y esa era nuestra intención, que abrieran los ojos, ¿sí? Porque sí, va a entrar gente y se va a capacitar y va, tomó esto con mayor compromiso y dice, voy a entrar y me voy a resolver este problema de una vez, ya no lo aguanto más, voy a resolverlo. Pero hay gente que no puede, y lamentablemente, pero esa gente se despertó y va a buscar la manera. Así claro. Que la misión está hecha. Seguimos en la fiesta de Levantemos el Rancho. Mañana también tendremos un invitado especial, a Fito Sandoval, hablando sobre permacultura. Y el domingo es probable que tengamos al maestro Adolfo Cardoso hablando sobre agricultura sintrópica y bosques silvopastoriles. Así que mucho, pero mucho que aprender todavía. No se vayan de los grupos. Hay gente que se va de los grupos y no sabe lo que se pierde. Así que chao, chao y gracias a todos. Espérame, Freddy. Sí, señor. Recuerden, sí, yo me aguanto. ¿Qué tú quieras? Hoy se acaba, hoy ya tienen nada más entrada a 5 de los bonos del curso de Regenera 360. ¿Sí? Hoy se acaba, mañana va a tener nada más 4. Ok, así que vayan inscribiéndose, no se va a modificar el precio, no va a haber descuento, simplemente se van quitando bonos. Ustedes deciden si le entran a todos. Hoy fue una probadita, en la masterclass vamos a tener a Raquel 1 a 1, así que échenle, compadre. Nos vemos mañana, 5 de la tarde, con Fito Sandoval para hablar de permacultura. Si no sabes qué es, ya sabes, vente. Permacultura y bosques comestibles, sí. Chao, chao. Yo soy Vladimir Ramón, soy ingeniero agropecuario con experiencia en ganadería regenerativa desde nacimiento. Soy la tercera generación de ganaderos y pues tengo el orgullo de decir que soy ganadero a donde quiera que vaya. Tengo muchísimas amistades en torno a la ganadería regenerativa, especialmente. En el camino me encontré con gente muy importante, muy valiosa como Daniel Suárez, quienes marcaron un antes y un después en cuanto a la visión, a la forma de ver la ganadería desde un punto de vista económico y también ecológico, ambiental, sostenible y sobre todo consciente de la actividad que estamos realizando en la ganadería, ¿no? En la finca. La ganadería regenerativa, primero que nada, nos hace dar cuenta qué es lo que estamos pisando con las botas. Nos hace dar todas las decisiones que vamos tomando en cierta forma en el tiempo actual va a repercutir en un futuro. Si son buenas decisiones las que tomamos con respecto a nuestra ganadería, esta trilogía tan importante que es y que siempre debe estar en primer lugar la observación, relación suelo, pasto, animal, pero también hay que incluirle a la familia. Entonces eso es básicamente lo que es importante la ganadería regenerativa por esto, porque entrelaza todo un sistema. Lo conocí en Chone, en Manabí, Ecuador, en un congreso de ganadería regenerativa. Fue una de las charlas más que me llamaron la atención. Obviamente, pues todo el staff, el conjunto de exponentes que estuvieron en ese evento, pues marcaron un antes y un después, porque era un wow, o sea, todo lo que estamos viendo acá, lo analicé de alguna forma, lo vi en la naturaleza, pero, o sea, tengo que también analizar un poco más mi contexto para ver cómo lo aplico. Daniel siempre estuvo dispuesto a responderme las preguntas que le hacía. Bueno, posterior del evento, ¿no? También pude acceder a toda la plataforma de YouTube, todos los videos que tenía de la página de ganadería regenerativa, también este espacio de los podcasts. Me llamó muchísimo la atención todo el compromiso que tenía él con la ganadería regenerativa, transmitir. Habían invitados muy importantes que analizaban y desmenuzaban muchísimo todos estos temas y el contexto. Entonces lo conocí ahí a Daniel. Posteriormente tuve la oportunidad de formar parte de un equipo muy pequeñito
bonito, pero muy bueno, de técnicos de Huamboya, Ecuador. Organizamos un evento, el primer seminario internacional de ganadería regenerativa, y tuvimos la suerte de invitarle a Daniel. Aceptó, vino, estuvo acá con nosotros una semana, se puso las botas y se fue a la finca, pues analizó algunas cosas, compartió algunos criterios, algunas sugerencias muy buenas, observaciones sobre los animales, por ejemplo. También nos ayudó a apadrinar un árbol, él sembró un arbolito acá, un guayacán, y bueno, ahora ya está muy grande. El año pasado fue algo bonito porque hicimos 4 tesis de investigación en la finca nuestra, en Hacienda Caobales, y tesis de posgrado. Entonces vinieron estudiantes de universidades, ganaderos y más profesionales, ¿no? Entonces les dijimos, miren, vamos a tener acá el espacio, vamos a compartir lo que estamos investigando en la universidad para que no se quede en las bibliotecas, sino que llegue acceso a los ganaderos. Entonces le pedí a Daniel, mándame un audio, mándales un saludo a toda la gente que está acá reunida, más de 100 ganaderos acá. Y Daniel lo hizo y mandó un mensaje y les dijo, bueno, aprovechen el día. La gente se volvió emocionada, estuvo contentísima de escucharle de nuevo a Daniel. Fue un momento súper agradable. El hecho de también escucharle y que sepa lo que estamos haciendo, seguimos haciendo ganadería regenerativa, pues es algo bonito. Y para la gente, los productores como tal, tuvieron ese espacio también de poder conocerlo y tenerlo de cerca también. Agradecido con Daniel porque no se quedó con nada, siempre estuvo dispuesto a compartir los conocimientos, siempre estuvo dispuesto a darnos esa palmada de confianza para también atrevernos a cometer errores, también atrevernos a intentarlo en la finca. En el caso de nosotros, tenemos acá unas razas de ganado que son europeas, pues él las observó y dijo, o sea, ¿qué hacen acá estas vacas? ¿Qué hace este ganado acá? En realidad era la misma situación que le pasó a él con las suizas. Nosotros también tenemos suizas, él las pudo ver acá, nos hizo dar cuenta, mira, dijo, esto me pasó a mí absolutamente, analicen y miren lo que van a tener más adelante. Luego de muchas charlas con Daniel, obviamente, nos motivamos por cambiar, por introducir la raza Cenepol, y nos está yendo muy bien. Estos 3 últimos años hemos estado trabajando con Cenepol y vamos teniendo los resultados. Si no hubiera alguien que obviamente nos dé consejos, pero también esté pendiente de cómo va el trabajo en campo y siempre llamando y preguntando cómo les está yendo, me da muchísimo gusto esa relación tan estrecha, no solamente desde arriba, ¿no?, cuando está dando la capacitación, sino está en el campo también. Eso hace que cree un ambiente de confianza y creo que Daniel lo hace muy bien desde su espacio. Entonces, mi mensaje para los ganaderos que todavía no hacen ganadería regenerativa es que lo intenten, de que aprovechen el contenido que hay en las redes sociales con respecto a ganadería regenerativa, la página de ganaderiaregenerativa.com, y está la información básica si tienen algunas dudas. Lo importante es que acojan esa información y después llevemos al campo, llevemos a la práctica, porque si vemos y escuchamos una experiencia que tiene otro ganadero, pero si no lo ponemos en práctica en nuestra finca, en nuestro contexto, porque cada finca es un mundo diferente, cada rancho es un contexto diferente, por clima, por suelo, por animales, por manejo, por todo, pero si no lo ponemos en práctica nosotros no vamos a poder ver los resultados.